7:05, las llamadas elecciones parlamentarias y regionales ya tienen fecha oficial dada ayer por el propio Consejo Nacional Electoral a través de su presidente Elvis Amoroso. 27 de abril nos separa a esa fecha un cortísimo plazo, sobre todo para la importancia que esto representa. Por eso tenemos como invitado en este momento a Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Pablo, qué gusto que estés por aquí, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Saludos a ti y a toda la audiencia que te escucha. ¿Qué le plantea al país, a las organizaciones políticas, a los dirigentes políticos, este gran reto, tal como está el ambiente hoy en Venezuela? Bueno, lo primero es entender, Eduardo, que a pesar de que es un año electoral, es un año convocado elecciones regionales, parlamentarias, alcaldes, bueno, ya la Asamblea Nacional, perdón, el Consejo Nacional Electoral dio la fecha y la verdad que eso es prácticamente muy poco tiempo. Estas elecciones representan quizás de alguna manera, lo primero, entender, los políticos deben quizás comprender que más allá de lo electoral, los problemas del venezolano siguen siendo económicos. O sea, el tablero no sigue siendo la discusión política por el poder, sigue siendo solucionar los problemas, solucionar el tema de la alimentación, de los servicios públicos. Es decir, las prioridades de la ciudadanía van a estar allí, existan elecciones o no. Eso es lo primero y lo fundamental. Lo otro es que la política, y bueno, hoy nos estamos dando cuenta, la política no se acababa ni el 9 ni el 10 de enero. La política no es una sola fecha, la política continúa en todo el país. Por lo tanto, esto obliga a los políticos, los tomadores de decisión, a comprender que cualquier cambio político en Venezuela es a largo plazo, es a mediano y a largo plazo. O sea, no es un asunto de que generar expectativas y luego que no se cumplan, bueno, improvisar un poco con eso. O sea, la política no es un solo respiro, es todos los días y eso implica, Eduardo, un cierto y un máximo diríamos, esfuerzo por parte de la dirigencia del gobierno en entenderse, en dialogar, en conversar. Y lo más importante, Eduardo, en el caso de la oposición, es no depender de la comunidad internacional. Cuando hablo de dependencia de la comunidad internacional, de la política exterior de un país de turno, en este caso Estados Unidos, tal como se manifestó durante muchísimo tiempo y pasó con el primer gobierno de Trump, luego con Biden, y ahora como quizá pudiéramos pensar que también existe una tendencia a que un sector de la oposición aspire a que el gobierno de Donald Trump contribuya al cambio político en Venezuela. Yo creo que eso es algo muy temeroso, sobre todo teniendo en cuenta el enfoque que tiene ahorita el presidente Trump. La relación que tiene sobre Venezuela es totalmente distinta y también hay que entender un poco, Eduardo, que los políticos venezolanos se le deben a los venezolanos. No podemos esperar a que venga un presidente de turno a solucionar los problemas porque realmente Venezuela hoy no es la prioridad de los Estados Unidos y creo que está bastante demostrado. Entonces yo creo que el gran esfuerzo allí es entender eso y poner sobre la mesa nuevamente, Eduardo, no una dirección política, no la hegemonización de la oposición, no un mesianismo, no un nombre con ínfulas de mandato divino, porque eso no existe. O sea, lamentablemente lo que hay que poner sobre la mesa son realidades que son incluso hasta dolorosas. ¿Y cuáles son esas realidades, Eduardo? La primera es que el poder no lo tiene la oposición. Sabemos perfectamente dónde se encuentra el poder al día de hoy en Miraflores. Lo segundo es que el venezolano está agotado de las promesas políticas que no se cumplen. Y esas promesas políticas, las hemos conversado mucho aquí en el estudio, Eduardo, son peligrosísimas porque desde el año 2014 y nuestra última experiencia, 2019, se prometieron muchas cosas que no se cumplieron. Y lo otro, Eduardo, es canonizar a los políticos y ponerlos por encima de la población y de los malestares de la población. Al final, si tú sales a la calle y le preguntas a los venezolanos qué quieres al día de hoy, no te van a hablar de un político, no te hablan ni de A, ni de B, ni de C, ni de ningún partido. Lo que te hablan es de sus problemas principales, que básicamente son bastante conocidos por tu familia, por mi familia, por todos los que estamos aquí o los que nos escuchan, que es la inflación, que es el dólar, que es el ahorro, que es la planificación familiar, que es el tema de que se solucionen los servicios públicos en el interior del país, que es que la gente tenga oportunidades de empleo, posibilidades,
el tema del crédito, por ejemplo, el tema de que la empresa privada siga funcionando en Venezuela. Entonces, pero nada de eso va a ocurrir, o por lo menos nada de esto va a darse en Venezuela si sigue existiendo un enfrentamiento permanente entre todos los sectores. Fíjate, apelando a la racionalidad, ¿cómo hay que ver el escenario de aquel lado? De los proponentes, de los participantes, de quienes van a someter a consulta lo que son, lo que han hecho, cómo son vistos como políticos, cómo estás viendo tú ese terreno entre aquellos políticos, incluso vamos a hablar concretamente de oposición, que hoy pueden haber adelantado un camino, son conocidos en la instancia donde se muevan, porque probablemente tú me dirás, Eduardo, ya es tarde para muchos políticos montarse en el tren y medirse el 27 de abril, no sé. Mira, Eduardo, yo soy creyente, por lo menos, y yo esta opinión que ni siquiera no es muy alejada de la realidad, yo creo que es muy compartida por muchos venezolanos, y es el tema de la renovación política. ¿Okay? La renovación política implica un cierto grado de esfuerzo por parte de la clase política tradicional en entender que el venezolano está agotado durante muchísimo tiempo de ver la misma película en el cine con los mismos actores, el mismo guión y las mismas butacas. Eso implica que la oposición al día de hoy como se encuentra tiene que replantearse una profunda renovación. Esa renovación no implica pasarle una aplanadora a los líderes políticos que el día de hoy. O sea, eso no es el planteamiento. El planteamiento es confluir entre generaciones nuevas y líderes políticos bien conocidos en todo el país. Es por lo menos darle la oportunidad a sectores de la sociedad civil, sectores empresariales, sectores que incluso son necesarios al día de hoy, y quizás entender que el agotamiento psicológico, mental, incluso hasta físico de la gente ya no aguanta más promesas de los mismos voceros y de las mismas ventanas mediáticas que llevan años aquí en Venezuela promoviendo lo mismo. Entonces, también eso por un lado. Ahora, por otro, considero, Eduardo, que ese liderazgo nuevo dentro de la oposición, así como dentro del oficialismo, también existirá en su momento, pienso yo, tiene que poner sobre la mesa elementos unificadores para todo el país que se alejen de la confrontación. Insisto, ¿cuáles son esos elementos unificadores, Eduardo? La educación, el desarrollo, la innovación, la pacificación de alguna manera entre todos los venezolanos, partiendo desde el punto de vista, Eduardo, que aquí no va a existir una intervención militar, aquí no va a existir una hecatombe en la que, porque además nadie la quiere. En todas las encuestas del año pasado, en la gran mayoría de las encuestas, la gente rechaza los procesos de los llamados de intervención militar, que precisamente vienen de un sector de la población, de la oposición. Son totalmente rechazados los llamados a una intervención militar. Todos son rechazados abiertamente, Eduardo, y con mucha contundencia los llamados a las sanciones económicas sobre el aparato productivo venezolano. Ese aparato productivo que le permite al empresario producir, generar empleo, mantener familias, etcétera, etcétera, y que le da de alguna manera cierta calidad de vida a los venezolanos a pesar de las dificultades económicas, porque aquí no es un asunto de tapar dificultades económicas. Eso es algo que está sobre el ambiente, pero unas sanciones económicas lo que van a hacer es empeorar la calidad de vida de los venezolanos, y eso está tipificado incluso por la ONU en muchas investigaciones. Tanto así, Eduardo, que hay gobiernos en el mundo que han rechazado estas medidas. Tal es el caso del mismo presidente Boric, el caso de Lula, el caso de Petro, la misma Unión Europea también se ha manifestado en cuanto a esto. Volviendo al punto, creo que la oposición necesita una renovación, creo que la oposición necesita entender que su estrategia no puede ser la improvisación en cierto modo sobre lo electoral. Elecciones buenas, elecciones malas, me convienen, participo, no me convienen, no participo. Y lo otro es la demonización del voto a conveniencia, por un tema de no perder precisamente la dirección política, que ese es el temor que considero que existe el día de hoy. Como no quiero perder la dirección política, entonces yo le digo a la gente lo que tienen que hacer. Ahora, la gran pregunta es, ¿estará la oposición de hoy dispuesta a someterse a una sola dirección, teniendo en cuenta la cantidad de fracasos continuados que existen al día de hoy y de cosas que no se han logrado materializar, que se prometieron en exceso el año pasado? Y yo creo que es una lectura bastante clara y no hay que hablar mucho al respecto, pero la pregunta es, ¿seguiremos o los venezolanos viendo o retrocediendo la película, volviendo al escenario de la abstención,
volviendo al escenario de la espera evangelizadora del supuesto quiebre de la coalición dominante, donde vemos que al día de hoy no es posible. Vemos al día de hoy, y esto hay que decirlo responsablemente, un gobierno fortalecido desde el punto de vista cívico-militar, un gobierno que controla las Fuerzas Armadas, un gobierno que de alguna manera ha debilitado a sus adversarios. Y bueno, para muestra un botón, vemos que la principal dirección política que se dice en las redes sociales que existe se encuentra en la clandestinidad. Y vemos que el gobierno al día de hoy sigue en el poder. Bueno, Pablo, definitivamente muy interesante tu análisis para poner la vista en estos escenarios tan demandantes que vienen y, como digo yo, de corto plazo. Y además que son escenarios que requieren de acción simultánea, de poner a Venezuela en el centro como causa común y bueno, y de hurgar en la clase política y en sus actuaciones, tratar de verificar quién es cada quien, qué está haciendo cada quien y la importancia de conectarnos con la política. Uh-huh. Yo me sorprendo cuando hay gente que se autoexcluye de la política, dice, eso no es conmigo. Oye, qué broma ustedes que trabajan en la política, por ejemplo, yo que soy periodista y trabajo varias cosas, pero me parece que tu llamado es muy pertinente. Pablo, se agotó el tiempo, te agradezco mucho. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, gracias por la invitación y siempre va a ser un gusto estar aquí presencial con ustedes. ¿Cómo se te sigue en las redes? Básicamente en Twitter, que es donde más hablo de estos temas, @Pablo Quintero, BE de Venezuela. Bueno, Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Regresaremos.